Hola, hola, bienvenidos una vez más a una conversación que transforma. Y hoy, vaya que el tema de hoy es un tema transformador. Y para eso les presento a nuestra invitada. María Ángela se considera a sí misma un rompecabezas y dice que todo viene desde su nombre. María por su madrina, Ángela por su bisabuela, Antonio y Ricardo por los nombres de su papá, que forman el nombre María Ángela Ann Ricardi. Así que algunas de las piezas que la conforman son los títulos que ha conseguido. Ella es ingeniero de sistemas, dedicada al área de programación, coach de vida y deporte, especialista en creencias con certificaciones en entrenamiento funcional y una manera de mostrar todo lo que es en su podcast llamado No te dejes para después. Este podcast tiene un contenido súper útil y la forma en que ella presenta a sus invitados y la expertise de sus invitados o ese punto que los trae a ese momento de la conversación es muy rico y les invito a que vayan a ver ese podcast. Aquí abajo les dejo toda la información, pero vamos sin más a comenzar esta conversación. Y bien, cuando yo decidí tocar este tema, el tema de las creencias, yo dije, hay ciertas personas que tengo en mente con las que podría hablar de este tema. Y Diosidades, conecté con María Ángela, una colega coach que además pues también tiene su especialización en creencias y pues compartimos ese tema y esa pasión por ese mundo. Y dije, pues esta es la persona ideal con la que voy a tener esta conversación. Y hoy quiero que hablemos de esas creencias, de cómo nos perciben los otros. Sientes, María Ángela, que hay creencias en relación a cómo te perciben los otros que hayan afectado tu vida de una forma positiva o de una forma negativa? Sí, sí puede ser que al final es como muy de cada persona, porque es lo que yo creía, cómo me percibían las demás personas. Y puedo contarte, no sé, puedo hablarte de el cabello, que es algo que por lo menos siento que ha sido una creencia que he ido derrotando, porque venimos de un país donde las mises son esta figura ideal de cómo debería ser la belleza. Y pues yo negrita, con el pelo rulo, no estaba, por lo menos en ese momento, no había ninguna referencia de ese estilo. Eh, Creo que muy después llegó Daira Lambis, que es más o menos ese referente. Pero en ese momento no había ninguno. Y mi percepción de lo que debería, de cómo debería verme, eh, me llevó a alisarme el cabello muchas veces, hasta un punto en específico que se me cayó el cabello. O sea, fue tan fuerte este químico que se me cayó el cabello. Ya luego de, de también de trabajar en mí, de mis creencias, de ver que estaba bien llevar el cabello rulo, que fue como que decidí, bueno, ¿y qué pasa si no me aliso más el cabello? ¿Qué pasa si ya no me plancho más el cabello? Entonces creo que por ahí podría venir esa creencia de cómo, cómo pensaba yo que debía verme según los demás, o cómo pensaba yo que los demás podían considerar que yo era bonita porque tenía el cabello liso, porque sí, por ahí te sirvo este ejemplo. Claro, totalmente. Y fíjate que me hace pensar en un tema que ha estado dando muchas vueltas últimamente, que es el tema de la representación en los medios, con las películas tipo Encantada, Ujú. o, sabes, que vemos como más diversidad étnica y diversidad de
apariencias que antes no la veíamos, no crecimos con eso. Es verdad. Qué gran diferencia, de verdad que qué felicidad por los niños que crecen ahora con realmente una representación que no es ideal, no es real, no es completa, no es como debería ser, pero ya vamos en ese camino, ya eso es un paso, es un Sí, avance. claro. Ujú. Fíjate que yo te comparto la creencia que yo creo que tuvo su parte útil, tuvo su parte catastrófica, y es que algo que yo escuchaba mucho en mi entorno y en mi casa era como te ven, te tratan. Y eso tú lo puedes asumir como te parezca, porque imagínate lo abierto que es eso, como te ven, te tratan. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me debo ver como se ve la gente exitosa o la gente que los referentes en los medios de comunicación para decir que yo soy valiosa y que me van a tratar bien. Entonces, ahí vamos a los referentes y nosotras que somos venezolanas nos vamos al Miss Venezuela y empezamos a pensar, ok, yo analizo a esa mujer, el cuerpo, el cabello, la cara, las cirugías, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias yo veo ahí. Entonces, si nos quedamos con ese, o si yo interpreto ese como te ven, te tratan, desde ese modelo que yo vi desde pequeña, pues tenemos un resultado catastrófico, como en mi caso, el hecho de haber padecido desórdenes alimenticios por tantos años. Y evidentemente eso viene ligado a a referente externo que me hacía pensar que lo bonito, lo aceptable, lo que se ve bien, era esa imagen, ese prototipo. Y si yo me agarro de esa creencia de cómo te ven, te tratan, yo tengo que verme así, como sea, como de lugar, y lo que tenga que hacer para qué, para verme así y que me traten bien. Fíjate qué poderosas esas creencias, porque lo que nosotros creímos o aceptamos como realidades es una interpretación de nuestra realidad. Eso era lo que tú estabas manifestando, la interpretación de cómo los otros, seguramente eso es lo que ellos esperan de mí para verme bien. Y mi interpretación igual de que, bueno, seguramente esperan verme de tal manera para aceptarme o tratarme de buena forma o verme como valiosa. Y wow, qué daño nos hacen ese tipo de creencias o la interpretación que les damos, porque puede que eso nos lleve, como a ti te llevó en algún momento, te confrontaste con esa creencia y dijiste, bueno, empezaste a cuestionarla, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no es Mm. así? Pero aquí creo que es importante que definamos, o por lo menos desde el punto de vista de cada quien, qué son las creencias, Sí, qué son claro. para ti las creencias. Mira, las creencias son todo. Es la base de todos nuestros pensamientos, de todo lo que vemos, de cómo actuamos, es todo. Esa sería mi, mi definición. Creo que cuando le metes el ojo y la lupa a las creencias, te das cuenta que es eso, es todo. Y para mí es mi interpretación de la realidad, porque hay una realidad que nadie puede definir cómo es realmente, porque cada quien la Claro, define desde su interpretación. Entonces, si caemos en ese juego, pues la realidad es realmente un gran eufemismo, porque, pues bueno, ¿quién me la define? Si todos somos observadores y tenemos nuestras creencias que son como el filtro por el que interpretamos esa realidad. Fíjate que... la defino como, disculpa, que la defino como todo porque justamente por lo que dices, mi realidad está definida por mis creencias y entonces voy a ver según mis creencias, pero es como que una capa y otra capa y otra capa y sigue siendo creencias. Qué complejo, qué complejo. Y el tema de adentrarte en el mundo de las creencias, ¿trajo un cambio a tu vida? Sí, sí, claro. Era algo como que ya venía trabajando, por lo menos puntualmente así con el ejemplo que te estoy dando del cabello, eh, pero me hizo ver más. Cuando hice la especialización, pude ver mucho más que no era, o sea, no era nada más esas preguntas y no eran nada más estas
estas creencias como más grandes, por llamarla de alguna manera, sino que fue ya ir cuestionándome estos refranes, estos dichos que, que repetía sin, o sea, fue meterle lupa a estos pensamientos, sí, cambió muchas cosas. Fíjate que yo tuve muchos momentos wow, y todavía los tengo, porque de repente hablando, se te sale alguna frase que tú te compraste desde tu infancia y la tienes aquí y ni sabes de dónde viene y la sueltas como una afirmación que ya es tuya y ya forma parte de tus estructuras mentales y de repente me quedo como, ¿pero de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde me vino esta certitud para decir algo así? Y es increíble porque mucho de eso que acumulamos ni siquiera lo definimos nosotros. Mucho de esos filtros que le ponemos a nuestra realidad no son ni siquiera nuestros. Y creo que eso es lo interesante de adentrarse en este mundo de las creencias porque te das cuenta que puedes cuestionar todo eso que adquiriste como cierto, todo eso que te metieron en la cabeza o te dejaste entrar, porque cuando eres niño no decides como mucho. Y es muy interesante ese trabajo. Ahora, cuando hablamos de creencias, normalmente tendemos a definirlas como creencias a grandes rasgos, creencias limitantes, creencias potenciadoras. No sé si tú tienes como que una especial facilidad para detectar una o la otra, limitantes o potenciadoras, o se te da fácil con ambas. Dentro de mí misma te refieres. Dentro de ti mismo. Ya es más fácil identificar. Eh, Siento que es un poquito más sencillo darme cuenta de, hey, esta no me está sirviendo mucho. O esta es la que tengo que potenciar más. Fíjate que yo no he logrado esa conexión con las potenciadoras, como que no me saltan a la vista, no las reconozco tan fácilmente, pero las limitantes, porque las veo como grandes paradigmas anestesiantes. Cuando yo lanzo un no puedo, no soy capaz, o escucho que alguien comienza una frase con eso, ya como que mis antenitas se prenden y digo, aquí viene una creencia. Y eso como que es útil, sobre todo en el trabajo personal, porque no vamos a estar por la vida diciéndole a todo el mundo, eso es una creencia. No tiene sentido. Pero es interesante y es un trabajo bien interesante cuando escuchas alrededor de ti y dices, wow, qué increíble, ¿de dónde viene esto? Sí, sí, sí. También algo que te iba a comentar es esto de el poder crear empatía con la gente, porque ya sabes que, bueno, aquí hay una creencia y quién sabe de dónde viene, ¿no? O sea, hay que explorar mucho más, pero de alguna manera también te alejas de esto de ser víctima y te das cuenta, ok, hay una creencia. No significa que vas a aceptar todo, sino que puedes como separar esto de, ok, ya sé que aquí hay algo más, por eso me está diciendo esto, o por eso está actuando de esta manera. Eh, y algo que comentabas sobre el darte cuenta, a mí me sirve mucho escribir. Cuando tengo muchas cosas en la cabeza, escribo y se me hace mucho más fácil identificar estas cosas que aquí hay algo que tengo que resaltar aquí, que tengo que trabajar aquí. Eh, y en el lado de las creencias potenciadoras, a veces no siento que sean potenciadoras, pero también con el trabajo que he venido haciendo, te das cuenta que sí, que te han ayudado a llegar hasta aquí y puede ayudarte a llegar mucho más lejos. No sé, eh, a veces es como estos tintes de perfeccionismo que ves que
que puede tener su lado útil y su lado no útil. Por ahí me refiero. Así que es una creencia, pero te puede dar un plus positivo. Yo creo que a veces también podemos interpretar muchas creencias que son potenciadoras o que pueden ser potenciadoras, también como con un lado no tan útil. Una creencia potenciadora que yo tengo y que no la vi yo misma, pero me la han hecho ver mis amistades, es que cuando yo me propongo algo, lo consigo. Pero la cuestión es que eso también puede rayar en la terquedad y que a Claro. veces pues quizás la puerta no está abierta y ya no está abierta y yo voy a seguir dándole hasta que se abra o se abra un poquito y por ahí trato de colarme. Entonces, creo que ya ahí eh, ya caemos en la terquedad. Entonces, es cuando la creencia, que sí es potenciadora, pues tiene su lado no tan útil. Y eso también toca reconocerlo. Yo creo que las que son realmente limitantes, que comienzan con ese no puedo, no soy capaz, etcétera, esas ya no hay forma. Le tienes que cambiarle no puedo y yo no soy capaz. Pero hay algunas potenciadoras que sí me parece que pueden tener su lado limitante. Y eso que comentabas de la empatía, qué bonito, porque efectivamente, ves al otro ser humano con más, te ayuda a mejorar tus relaciones interpersonales, porque ves al otro ser humano con mayor compasión, empatía, compasión. Te pones en sus zapatos y entiendes, ¿de dónde le vendrá esto? Simplemente te queda como que esa pregunta y lo ves, sí, con compasión, porque sabes reconocer que eso ni siquiera, quizás ni siquiera viene de esa persona. Y quizás esa persona ni siquiera lo sabe tampoco. Y Ujú. no somos quien para andar diciendo, pero te cambia totalmente la forma en la que percibes las acciones, reacciones, comportamientos de otro ser humano. Y es bien, bien interesante ese punto que mencionaste de la empatía. Ahora bien, hace poco estuve en una entrevista y una persona me preguntaba, ¿cómo hago para no pasarle mis creencias a mis hijos? Esa pregunta me pareció súper poderosa porque es una buena pregunta, no tengo hijos. ¿Tú qué responderías a esa pregunta? Uy. Es bastante desafiante. Eh, Tampoco tengo hijos. Eh, Creo que es inevitable no pasarle algunas creencias a tus hijos. Puedes de alguna manera ayudarlos a que ellos construyan en sus experiencias y así vayan formando creencias, pero es inevitable que en tu día a día no le vayas a pasar alguna de tus creencias. Total, exactamente esa fue mi respuesta porque creo que es inevitable, lamentablemente tú no puedes filtrar todo lo que haces y dices. Lo que sí yo sugeriría es que el trabajo debe comenzar por ti. No te preocupes por lo Claro, que vas a transmitir, sino por realmente trabajar en tus creencias por ti y que esas creencias que vayas a transmitir, porque las vas a transmitir, sean lo más útiles posible, ya que es inevitable que sean lo más útiles posible. Pero me parece interesante, creo que esta pregunta la voy a guardar para cada vez que hable del tema de creencias, porque me parece interesante conocer esa respuesta, sobre todo porque me gustaría conocer la respuesta de alguien que sea madre también, ¿no? Porque sí, aquí sí, pues sí. no estamos hablando de algo que no conocemos tanto, pero creo que por nuestra lógica de Bueno, como hija. como, sí, como hija, bueno, lamentablemente ahí sí asumo que me transmitieron muchas creencias. Entonces, bueno, sé que es inevitable. Am, Bien, María Ángela, ahora que para cerrar, ya que hablamos de que las creencias las vamos a transmitir porque sí, y que pues forman parte, es lo que somos, ¿qué le aconsejarías a alguien que está como que entendiendo o haciéndose consciente de este concepto de creencias para que comience a trabajar de forma positiva
o trabajar en resignificar de forma positiva sus propias creencias? Bien, lo primero es crear el concepto de creencias. Investigar, una de las cosas que yo hice, aprender acerca de ellas y luego es sentarse con uno mismo, si hay un coach mejor, eh, para poder eh, ir viendo cuáles son esas creencias, las grandes, digamos, porque siempre va a haber algo que hilar ahí, pero quizás como las más visibles, las que están allí eh, arriba, que lo puedes hacer escribiendo, lo puedes hacer hablando con un coach, y luego el trabajo va a depender de, o sea, de qué quieres hacer. Lo primero es cuestionarte si eso que consideras verdad es verdad, si es verdad para ti. Y luego, ¿qué quieres hacer con eso? Si quieres transformarla, si quieres cambiarla por otra, hay eh, uy, un método, el método de, se me fue el nombre de la señora, El trabajo, the work. el trabajo, sí, se me fue el nombre Se me fue de el la que lo nombre de creó, la autora también, pero de la autora, sí, pero el trabajo, que son estos 4 pasos de preguntarte realmente si esto es real y preguntártelo si lo ves afuera, cómo lo ves para adentro, para ti, y planteártelo como de una manera positiva y, y ver, porque también puede ser una creencia como la que estamos viendo, que tiene un lado útil y un lado no tan útil. Entonces, ¿cómo resignificar esa creencia para que ya no sea limitante, sino que sea potenciadora? Esos me, pudiesen ser unos pasos. me encanta los pasos que nos compartes y creo que seguramente los has vivido. Yo particularmente los he vivido y de hecho el método de Work, eh, un poco adaptado a mi estilo, forma parte de mis procesos de acompañamiento porque creo que es espectacular para confrontar las creencias. Y en el tema de imagen, pérdida de peso, dietas, ejercicio, hay muchas creencias que confrontar, así que me gusta mucho ese método. Pues yo, para despedirnos, bueno, primero quiero darte las gracias, María Ángela, por estar aquí, por aceptar Gracias. esta invitación y hablar de algo que me encanta y sé que a ti también te gusta, así que estamos hablando de cosas que no son ajenas para nosotros. Quiero invitarlos a que vayan a ver, o a ver, o a escuchar el podcast de mi querida María Ángela, No te dejes para después. Tiene un contenido estupendo de esos tipos podcast que tú pones cuando estás trabajando y escuchas y escuchas y sabes que ahí te está quedando información súper valiosa. Pues es estupendo. Eso es lo que yo hago y ya me he escuchado todos los episodios. Les dejo a María Ángela para que les diga dónde pueden encontrar ese podcast y consumir ese contenido. Sí, estoy en Spotify, como No te dejes para después. Está mi canal en YouTube, que es María Ángela Martínez, pero toda la sección de los podcasts está allí. Ya llevo 2 temporadas. Estamos terminando la segunda temporada. Y bueno, en mi Instagram, @enricardi, también extractos de un poquito de todo, de coaching, de creencias, de la vida. El coaching creencias es la vida, de eso hablamos, de la vida misma. Y pues bueno, yo igual les voy a dejar toda la información aquí abajo, la información de contacto de María Ángela para que vayan a consumir su contenido y a aprender, porque creo que eso es lo bonito de este tipo de contenido, que lo ofrecemos para como aportar nuestro granito de arena al mundo a partir de lo que han sido nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Gracias, María Ángela, y pues Gracias bueno. a ti. A ustedes los espero en una próxima conversación que transforma.